¿Me escucha? Creo que Ignacio no está en clases. No entra todavía. ¿Se escucha bien el audio? Sí, doctora, se escucha bien. ¿Se ve mi pantalla? También, doc. Vamos a esperar que se vuelvan a conectar, por favor. Está bien, doctora. Ya se conectó, De Javier. manera de comentario, como estábamos haciendo en los conflictos del 2019, en los enfrentamientos que hubo en Sacaba, por ejemplo. Ha habido personas, ¿no?, que han muerto con balas, ¿no? En aquí hay muchas hipótesis y muchas cosas que no se permitieron en su debido momento y en debido tiempo. No se permitió hacer debidas autopsias que se podían ejercer, o como también, no sé si esto es teoría o afirmación, que el mismísimo ejército no usó balas de verdad, sino balas de goma. Pero también está el otro pero de que las balas de goma de igual manera afectan de alguna manera al cuerpo sobre el impacto y la distancia y en sí, y como también las acciones del bando que estaba queriendo amedrentar a la misma ciudad. En sí, los militares han defendido, pero como también no siempre vamos a decir que aquí no vamos a dar un ejemplo de solo de Cochabamba, también podemos dar el ejemplo de Santa Cruz en Montero, que también hubo bajas por lado de los opositores, por así definirlo, porque Esto era en también en Montero, Santa creo. Cruz, sí, Montero. Santa Cruz, se vieron que usaban los propios civiles armas de Han fuego, muerto, ¿no? Dos personas que han sido dos personas. Sí. Y en sí eso, se puede ver, hay hay muchas cosas que no están muy aclaradas en ese preciso momento. Qué raro que no hayan dejado que el IDIF vaya a hacer las debidas autopsias para ver si los calibres que usan los mismos, si usaran ¿cómo se dice? El calibraje de las armas son las mismas que se impactaron a las personas que fallecieron en ese mismo momento. Hay otras hipótesis que dicen que fueron traicionados por la misma gente de su grupo, o sea, disparados por atrás. Un sinfín de teorías y conspiraciones en su debido momento que en su tiempo estaban muy en tendencia. Mm, por ejemplo, también era, no sé, de los que estaban viniendo de Potosí, era, ¿no? También ahí han disparado, ¿no? Pero todos estos acontecimientos como que no ha salido a la luz, ¿no? De ver a los responsables, como que se los ha encubierto, ¿no? Y a mí me ha parecido raro cuando han venido representantes de la CIDH a hacer, como que no han hecho parejo todo, ¿no? Solamente se han enfocado, creo que en lo que ha pasado en Sencata y en Sacaba, ¿no? O han escuchado que hayan investigado los otros casos más que ha ocurrido. No, ¿no? Se han enfocado más que todo en esos dos, ¿no? Casos. Llegaron a tal punto en donde se politizó todo, más especialmente se encata y se acaba, porque como ustedes lo mencionan, si queremos mencionar el caso de Montero como la emboscada que tuvieron los civiles por flotas, por francotiradores, no se les va a poder, no se les va a poder encarar o algo, porque en sí esos dos, en Tecate y Sacaba, están muy politizados. Eso es lo que veo a mi punto de vista. Porque lo raro era que los disparos, digamos, era de un lado opuesto, ¿no? Como que no coincidían en la posición que estaban, digamos, los militares y las otras personas civiles, ¿no? ¿Cómo escucharon? Licenciada. Sí, sí. Bueno, sí, los proyectiles, hay ya un resultado forense de balística y los fusiles son de 2.7 y es un armamento que no pertenece
a las armas, a las Fuerzas Armadas. Son fusiles de asalto, es cierto, pero son de fabricación iraní. En las Fuerzas Armadas no se usa ese tipo de armamento. Ahora, es cierto, es politizado, pero creo que la investigación, más que politizada, ha sido direccionada. Lo han direccionado para que simplemente se investigue lo que ellos querían que se sepa o que se investigue. No ha habido una transparencia ni del ámbito internacional, y mucho menos del local, para hacer la investigación total de lo ocurrido. Simplemente se han parcializado en aspectos relevantes a su conveniencia. Es como que todo no, como que no ha quedado muy clara las cosas, ¿no? No ha salido todo a la luz. Ciertas cosas que, no sé, se ha tratado de encubrir, creo, ¿no? Y queda la duda, ¿no? Hasta ahora. Porque, a ver, un poquito analizando cómo estamos hablando de temas de guerra, como quien dice. Era como que había una guerra civil, parecía, ¿no? Porque si ya se llegó al estado de que corra, digamos, ya bala, como quien dice, ya complicado, ¿no? Y ojalá toda esta situación que pasamos no se vuelva a repetir, ¿no? Porque realmente ha habido mucha violación a los derechos humanos, ¿no? O sea, nunca es bueno que haya muertes, ya sea de un lado o del otro, ¿no? Siempre se trata de evitar eso, pero lamentablemente ha habido fallecidos, ¿no? En esos conflictos. Y lo más grave hubiera sido si hacían explotar la planta, ¿no? De Sencata, ¿no? Ahí sí que era, realmente, hubiera muerto, yo creo que hubiera desaparecido la mitad del alto, yo creo, ¿no? Más bien se ha evitado eso, ¿no? Y yo digo, ahí estaba de ministro un militar que se llamaba, ahora está prófugo, que se llamaba este militar, era ministro de defensa, ¿no? Luis Fernando Zamora. Luis Fernando era, ¿no? Correcto. Un segundito. Por ejemplo, su accionar de este ministro, ¿cómo lo vivieron en su momento ustedes? ¿Mm? ¿Cómo lo percibieron? ¿Cómo actuó? Doctora, Sí, tenía un accionar era, tenía un accionar dominante, prepotente. Algunas veces siempre quería actuar con la fuerza, ¿no? pero esa vez, por ejemplo, que primero solamente la policía estaba, ¿no? A cargo de los conflictos viendo. ¿Les parece bien que hayan salido los militares más a ayudar? Porque la verdad ya rebasaron, ¿no? El tema de... Porque ¿cuál era la idea, digamos, de todos los que estaban viniendo del lado del Chapare? No estaban viniendo con No, ningún... no venían con frutas ni flores, venían con armas y dinamita y armados ah, ah, Porque ¿qué por era la idea? élites Llegar al centro de extranjeras. la ciudad, ¿no? Tomar Agredir a... Cochabamba. Mm, El plan era tomar Cochabamba para que no haya comunicación nacional. El plan era destruir Cochabamba,
cercar Cochabamba y tomar Cochabamba, porque Cochabamba es el punto estratégico cardinal en toda Bolivia. Ese era el plan. Pero a mi parecer el ministro actuó correctamente. Obviamente, creo que al igual que al ministro Murillo, les traicionó mucho la testosterona. Podrían haber actuado tal vez de otra forma, pero creo que el accionar de ellos fue lo más cercano a lo correcto. Obviamente, en mi opinión, donde falló fue en la presidencia. La presidencia no supo manejar la situación, no supo encaminar al país. Se ocupó de hacer política pensando en una posible candidatura. Eso nos llegó al letargo. Pues estábamos en una instancia que podríamos haber cambiado el rumbo en la historia político-económica del país, pero las ambiciones individuales traicionaron la confianza de la población. Así es. Entonces, ahí, por ejemplo, hemos podido ver, ¿no? O sea, no ha sido un conflicto pequeño, ha sido un conflicto grande, ¿no? Que ha pasado en nuestro país. Entonces, por ejemplo, hablando de los que estaban viniendo al Chapare, ya hubo enfrentamientos, ¿se acuerdan? En el pueblito le llaman, ¿no? Por la Muyurinas, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Se han entrado, han empezado a destrozar todo, ¿no? Todo lo que encontraban a su paso. Y, y en ese momento era como que la policía no hacía nada, ¿no? ¿Se acuerdan? Se estaban matando ahí en el puente de Muyurina y como que los policías, o sea, miraban, ¿no? No actuaban. Entonces, porque ¿para qué está la policía en un país? Para cuidar el orden, la seguridad de todos sus integrantes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver, digamos, de ese punto, esa figura de lo que no actuaba la policía en ese momento? Que tenían órdenes superiores de no hacer nada, ¿o cómo lo ven ustedes? Sí, habían órdenes, licenciada. Y las órdenes venían del ministerio. Por eso es que la policía es el órgano coercitivo, son los que están encargados y los responsables de hacer que se cumpla la ley. Responsables también en la seguridad social, es cierto. Pero en este caso, en la ausencia de un buen ministro o el gabinete ministerial, la policía no podía hacer nada porque dentro de la policía también habían comandantes que estaban regidos bajo un color político. Ya. ¿Y ustedes cómo lo ven? ¿Realmente ha habido un golpe de Estado? Como lo que se hace ver así dentro de nuestro propio país y hacia afuera, internacionalmente. ¿Qué es lo No que hay un creen golpe de ustedes? Estado. No hay un golpe de Estado porque en la Cámara fue aprobado. Se aceptó la renuncia y se llamó al inmediato sucesor para ejercer como presidente en transición. Nunca hubo golpe de Estado. Constitucionalmente no se puede probar eso porque fue la Cámara quien aprobó y promulgó al nuevo presidente en transición. Aparte que había
un vacío de poder, ¿no? Porque renunció, digamos, el exmandatario, ¿no? Morales. Entonces, por lo tanto, no podía, o sea, tenía que haber alguien que asuma, ¿no? Y en este caso le correspondía a Adriana Salvatierra, ¿no? Haciendo un resumen, digamos, ¿no? De los hechos del 2019. Pero ¿qué pasó? No asumió porque también renunció, ¿no? Entonces, actualmente, o en esa época, ¿quién le correspondía entonces? A la presidenta, ¿no? O exmandataria también, Janine Áñez. Un poco estamos analizando esto porque hay varios sucesos que están pasando ahora, ¿no? Por ejemplo, en el tema, ¿no? De nuestro alcalde, por ejemplo, de hoy día, ¿han estado al tanto? ¿Han estado al tanto de lo que iba a pasar hoy día? En cuanto a su amparo que hizo. A ver, ¿quién quiere participar? Sí, doctora, en realidad el amparo presentado por el alcalde ha sido rechazado. Le han rechazado el amparo y hay confusión en esto en la población. No piensa que con eso ya está habilitado en la gestión de 5 años, ha sido rechazado y su mandamiento de condena simplemente ha sido suspendido, no ha sido anulado. Está suspendido y se ha Hasta la dejado en manos revisión del hasta que haga una revisión tribunal. del tribunal. Exacto, el tribunal tiene la última palabra. Pero el punto está en que puede demorar entre un año, año y medio, ¿no? Pero depende, ¿no? Tal vez Yo va, creo que va a ser sumamente rápido porque el caso de Banfre hay intereses de por medio y van a agilizar esto en que sea en el tiempo más rápido. em, ahí va a ser como que, ¿qué va a pasar con los casos que están todavía, ¿no? Anteriormente a este tema, ¿no? Del alcalde. Porque van por fecha, por orden cronológico, ¿no? De acuerdo a las causas, ¿no? Pero no se sabe, ¿no? ¿Qué es lo que realmente va a pasar? Es una incertidumbre, ¿no? Pero también al punto que quiero llegar es que creo que en la anterior clase también hablamos, ¿no? Sobre este punto. Es que la presidenta, por ejemplo, o la expresidenta Janine, eh, lo han apresado y no ha hecho su defensa, ¿no? Entonces, como que la justicia no está obrando bien, ¿no? Está siendo muy dirigida, ¿sí o no? Es un análisis, ¿no? Pucha, es para mucho análisis, hay varios temas, ¿no? Que está pasando en nuestro país y hay que analizarlos. Lo que más me sorprende es de esto de Manfred. Ha sido rechazado su amparo constitucional y la gente está celebrando como si lo hubieran aceptado, ya se ha anulado el mandamiento de condena. Mm, es como que en parte hayan solucionado algo y en parte nada, ¿no? O sea, sí, igual. Lo único es que no lo han suspendido, ¿no? Ese es el punto claro, porque de fondo sigue el problema, ¿no? Hasta que decide, digamos, o sea, lo que está en revisión, ¿no? A ver qué determina, también no se sabe. Como dicen que demora, pero también puede ser rápido, no sabemos, ¿no? Depende cómo lo manejen todo. Así está nuestra política y está bien complicado, ¿no? El tema de nuestro país. Ya, para pasar, vamos a continuar. Los nombres, por favor, de los que han participado. Arce, Arce Montaño, doctora.
Ya, ¿quién más? Arnés Fernando. Arnes, ¿no? ¿A quién más me falta anotarle? ¿Quién más era? Creo que eran los tres nomás. Ignacio no participó. No, doctora, estaba escuchando la participación de mis compañeros. ¿Quieres dar punto de vista algo? ¿Algún punto? Claro, no, aumentando lo que dijeron sobre la situación actual. Bueno, es que sería casi lo mismo, ¿no? Sí, los derechos se están vulnerando. Podría decir este lema. ah, el ganador es el que escribe la historia. El otro día estábamos en penal y estábamos buscando información sobre los conflictos. Y por no decir todos los videos relacionados con los conflictos están, bueno, borrados de internet, así que incluso hay poca información sobre este hecho. Además que no ha sido golpe de Estado, como nuestro compañero mencionó, porque la Cámara Constitucional, se me fue el nombre, am, aprobaron y la renuncia, entre comillas, fue voluntaria. Aparte de eso, que había un antecedente que como tal no ha entrado legalmente al poder. E incluso organizaciones extragubernamentales mencionaron que fue, bueno, hubieron en las elecciones algunos movimientos extraños, por decirlo, ¿no? Esos 30 minutos creo que ese fue el sistema y cosas así, ¿no? Y por decir que era un fraude electoral. Y aparte del hecho que no tendría que haber estado ahí el presidente porque estaba violando la Constitución. Bueno, estaba evadiendo la Constitución, el artículo que en la investigación realizamos, ¿no? El 100, 168, que habla sobre de que no puede haber reelección. Así que creo que son bastantes antecedentes, pero bueno, como dije, ¿no? Ese dicho, el ganador es el que cuenta la historia y pues ganaron ellos por ahora. Ujú. Bueno, lo único que esperemos es que las cosas vayan mejorando y nunca es bueno entrar en conflictos, ¿no? Porque nunca lleva nada bueno. Es una situación que de por sí la gente ya no está tranquila. Yo creo que hoy día todo el mundo esperaba que era lo que iba a pasar, ¿no? Porque para hoy día también era el tema de la que tenía que declarar Fernando Camacho, ¿no? Y lo han suspendido, ¿no? Entonces era bien complicado que estos dos problemas se den en el mismo día, ¿no? Y ahí era el miedo, digamos, a los enfrentamientos, ¿no? Porque la verdad, volver a pasar todo lo que hemos pasado en 2019 ya no tiene que pasar. Lo que tenemos que, o lo que tienen que buscar nuestras autoridades es realmente la paz entre bolivianos, ¿no? La reconciliación, ¿sí o no? Eso tiene que primar, ¿no? Pero de cómo van las cosas, como que no se sabe nada, ¿no? Todo anda inestable. Ya, Ignacio, te voy a anotar. A ver, mira, Angulo, Sergio Mauricio no ha participado, ¿está en clases? Mira, Angulo está en clases. Um, ¿Quién más no ha participado? Lisbeth no está. Jairo Javier. Jairo Javier. A ver, vamos a ver quiénes están. Alejandro Arce ha participado, ¿no? Sí, doctora. Aparte de eso de la expresidenta,
acotando, si es que fuera inconstitucional su mandato, tendría en todo caso que estar igual eh, con sentencia o en la cárcel la presidenta del Senado, Eva Copa, que es ella quien la ha reconocido. A ver, un poquito también dando el ejemplo, volviendo al caso del alcalde de Cochabamba, del anterior alcalde Edwin Castellanos, ¿no? En el caso del puente, por ejemplo, ya debería tener un proceso, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? No sé, como que ha quedado en nada, ¿no? Eso. Entonces, varios casos, ¿no? Que algunos ajustan con o sea, como que usando un poco la justicia, ¿no? Que por justicia y todo el tema, pero a unos sí los procesan y a otros no, entonces no está siendo pareja la cosa, ¿no? Y esa es la realidad que estamos viviendo ahora. Entonces, si hablamos que la justicia es pareja, tiene que ser para todos, ¿no? O sea, yo no soy de ningún partido, ¿no? Pero simplemente, o sea, analizando todo lo que va pasando, es como que llama la atención, ¿no? De la forma que proceden. ¿Ya han llevado derecho constitucional? ¿O todavía? Sí, Sí, doctora. licenciada. ¿Cuándo han llevado el año pasado? Sí, doctora, ahora estamos en Constitucional 2. ¿Y no han hecho análisis sobre todos estos temas? A ver. A ver, ¿quién sabe exactamente del tema, por ejemplo, de nuestro alcalde? O sea, son, ¿no?, temas legales, como ustedes son, no van a ser futuros abogados. Entonces entran, ¿no? ¿Quién está al tanto del caso, de este proceso? Porque son, ¿cuántos procesos que tiene? 12, 13 procesos, creo, ¿no? Y este es uno de ellos. ¿Quién está al tanto de del tema del sillar? Fernando, ¿estás al tanto Sí, licenciada. sobre el caso del alcalde, que estamos un poquito hablando sobre este tema? Sí, yo puedo brindar mi opinión acerca de lo acontecido hoy. Creo que lo que sucedió hoy era de esperar, porque el alcalde ya sometió la información a la Corte Internacional, porque en realidad la orden de aprehensión ya fue juzgado y es inconstitucional la forma como ha acontecido el, el, el resultado, porque no hay un principio legal que avale eso, porque hay una violación muy importante, el debido proceso. Él ha sido juzgado en ausencia y ante cualquier órgano internacional, incluso nacional, sin necesidad de irnos al órgano internacional, deberíamos saber que nadie puede ser juzgado en ausencia. Y si hay un proceso con una sentencia, obviamente ejecutoriada por su orden de aprehensión, nos estamos dando cuenta que el gobierno actual se ha dado cuenta que cometió un error, porque con esa sentencia, con esa condena, está sentando precedente que hay una persecución política. Ujú. Y obviamente ante cualquier juzgado internacional, todo este proceso se caería de entrada. Entonces, lo que ellos están haciendo es ganar tiempo y obviamente también eso favorece al actual alcalde. Ya se sentó el precedente. Por más que ellos hayan retirado la orden de aprehensión, ya se sentó un precedente.
de que hay persecución política. No solamente con él, tenemos a la expresidenta en transición. Ella no tenía que ser condenada de esa forma o no puede ser, no está condenada, sino no podía ser juzgada de la forma como está siendo juzgada. Ella como presidenta merecía un proceso de responsabilidad. Tenía derecho al Ya, debido proceso, ¿no? correcto. Y la forma como han hecho ellos, han violado el derecho constitucional que tiene ella y sus derechos humanos. Lo que nos espera más con la resolución acerca del eh, expresidente, estamos viendo que estamos en la puerta de como dijo uno de mis compañeros anteriormente en una anterior clase, estamos frente a una posible sanción internacional. Obviamente Bolivia no es un país industrial, no producimos otra cosa que no sea lo que ya sabemos. No tenemos una economía estable a nivel mundial. Cualquier sanción nos afecta. El Banco Mundial es lo único que nos está respaldando en el momento. Una sanción de parte del Banco Mundial y estaríamos de la forma como está Venezuela y Cuba. Entonces, no podemos, creo que el gobierno se está dando cuenta que están cometiendo errores, abusos, vulneraciones a los derechos y se está acumulando. A mi forma de ver esto tiene que tocar fondo, va a tocar fondo para que haya un cambio. Lamentablemente no hemos tenido unos buenos líderes en el momento donde había la oportunidad para hacer el cambio, hace 2 años, me refiero al gobierno de transición, que también puedo decir que el accionar a lo que ellos se dedicaron en ese momento, las consecuencias las estamos pagando ahora. Esto tenía que haber tenido un cambio diferente a nivel legislativo. El partido de gobierno actual tenía que haber desaparecido. Los pactos que hicieron bajo la mesa, estamos pagando los platos rotos por esos pactos. La sigla del MAS tenía que haber desaparecido por haber incurrido en un acto inconstitucional, en un delito constitucional, fraude electoral. Es uno de los más importantes a nivel internacional y a nivel nacional que no estamos viendo desde ese punto. Tendríamos que abocarnos no en los cargos secundarios que estamos viendo ahora, que son Manfred Reyes. El delito principal es donde nos debíamos haber abocado todos para después intentar hacer cambios. Lamentablemente, como dije, los que estaban de transición se ocuparon en hacer política por ambición al poder y no por la ambición de un bien social o una salida constitucional para nuestro país. Fallaron ahí, ¿no? Les faltó unirse a todos. Porque Correcto. primero vieron sus intereses. Muy bien tu participación, Fernando. Ya está anotada. A ver, Muchas veo gracias, 11 doctora. participantes, tal vez por temas de conexión no pudieron entrar. ¿Quiénes son? Yo soy uno, les decía, yo llegué tarde, disculpe, soy Quinteros Torrico Rodrigo. ¿Qué pasó, Quinteros? Es que últimamente he estado teniendo este último mes problemas de conexión en mi casa por un problema de los cables de afuera que tienen que poner una nueva fibra y todo, y por eso llego un poco tarde a las clases, va a disculpar. Ya, ¿quién más estaba? ¿O quién más? Doctora Mamani García, doctora. Mamani, ¿qué ha pasado, Eddie? Es que igual entré tardecita, doctora. No, no tan tarde, pero igual entré. Ya, ¿quién más? Lisbeth, licenciada. Lisbeth. ¿Qué ha pasado, Lisbeth? No, es que como estaba lloviendo, digo, no sé por qué falla siempre cuando llueve.
Ya, ¿quién más? Ramírez, doctora, no sé si me notó, estaba en la primera clase. Ramírez, Jason, ¿no? Churqui. Ramírez, Sí, doctor. Churqui es, ¿no? Ya, Sí, ¿quién doctora. más? Creo que están todos. Ya, un poquito, a ver, para entender, tal vez me pareció interesante, sacó como un resumen que vi en las noticias, o bueno, sacó, no en las noticias, ¿no? Sacó los tiempos, ¿no? Mayormente es confiable, ¿no? El tema de sus noticias. Y vi como un resumen, tal vez un poco para entender, ¿no? Este caso del actual alcalde, ¿no? De Manfred. Que está como punto número 1 en cuanto a la denuncia, punto 2 en cuanto al juicio y sentencia, el 3 en cuanto a la apelación, el 4 en cuanto al mandamiento de condena y el punto 5 en cuanto al amparo constitucional, ¿no? O sea, como 5 puntos así bien resumido como para entender el problema. Y me gustaría, a ver, que lo revisemos en el corto tiempo que nos queda. A ver, en el punto número 1 está en cuanto a la denuncia, es que la gobernación de Cochabamba denunció a Manfred Reyes Villa el 2009 por conducta antieconómica en el diseño del proyecto conocido como el Sillar Alternativo. En 2006, la entonces prefectura dirigida por Manfred Reyes Villa destinó bolivianos 1.6 millones para la realización de consultorías individuales que encuentren una solución al problema del tramo, el Sillar, en la carretera nueva a Santa Cruz. Eso sería en cuanto al punto 1, en cuanto a la denuncia. Ahora, en cuanto al punto 2 sobre el juicio y la sentencia, es que después de 3 años, el 12 de abril del 2013, la justicia emitió una sentencia condenatoria contra Manfred Reyes Villa de 5 años de reclusión en el penal de San Sebastián. El juicio se desarrolló en ausencia del ex prefecto debido a que él se encontraba en Estados Unidos, país al que se marchó, ¿no? Tras perder las elecciones generales del 2009. Y en cuanto al punto 3, está en cuanto a la apelación, que la defensa de Manfred Reyes Villa apeló la sentencia hasta llegar al Tribunal Supremo de Justicia y presentó el último trámite disponible ante esta instancia, el recurso de casación que le fue rechazado el pasado 10 de septiembre. Y a eso, el punto número 4 nos habla sobre el mandamiento de condena que el pasado 20 de septiembre el Tribunal de Sentencia número 1, el cual está a cargo de la doctora Vivian Enríquez, además de otros jueces, emitieron el mandamiento de condena dentro del proceso en el caso denominado Sillar Alternativo, en el que Reyes Villa fue sentenciado a 5 años de cárcel por el delito de conducta antieconómica. Y el último punto, que es lo que han hecho, que es el amparo constitucional, que fue para evitar, ¿no?, la ejecución de la condena. Y la defensa de Manfred Reyes Villa presentó un amparo a la Sala Constitucional Segunda de Chuquisaca en contra de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que rechazaron el recurso de casación, y este amparo fue admitido y se fijó la audiencia para este jueves 7 de octubre, ¿no?, que es lo que se ha llevado a cabo hoy día. Para algunos tal vez que no estaban muy al tanto, es un resumen, ¿no?, de este problema, ¿no?, que está enfrentando nuestro alcalde, ¿no?, nuestro actual alcalde. Entonces, en este resumen, como que ya tal vez algunos no estaban muy al tanto, es como que un poco ya se ubica en este problema que estamos pasando. O estaban al tanto más o menos de qué se trataba. Porque así a veces se habla con mucha gente y como que no está al tanto del problema, ¿no? ¿Qué dice Javier Caero? A ver, ¿estabas al tanto de los pasos de este proceso que le están haciendo al actual alcalde? No, no, doctora. Y ahora un poco revisando un resumen, como que ya. Ya, ¿no? O sea, es bueno, digamos, conocer, ¿no? Porque es algo que está pasando en nuestro país, ¿no? Entonces, a veces es bueno estos comentarios, ¿no? Porque somos parte, ¿no?, de todo lo que pasa también. Entonces, es bueno a veces saber, ¿no?, enterarse.
Entonces es un resumen, digamos, de este problema, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces ya, bueno, se nos va a acabar la clase, nos falta un minuto.